quiere que tengamos nuestras propias experiencias. Amén, gloria a Dios. De que Dios quiere que tengamos nuestras propias revelaciones. Dios quiere verdaderamente que dejemos de ser cola para poder pasar a ser cabeza. Dios quiere que dejemos de ser espectadores para poder pasar a ser protagonistas de nuestra propia historia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 23, que Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Y yo me gozo, ¿por qué? Porque aquí hay una iglesia adoradora. Yo me gozo, ¿por qué? Porque aquí hay una iglesia que a pesar del proceso, que a pesar de la prueba, aún se mantiene en pie de guerra. Amén. Hay una iglesia que ha aprendido a decir, como dijo el rey David en cierta ocasión: tú vienes contra mí con espada y lanza jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel, el cual tú has provocado. Y hoy estamos provocando que la presencia Amén, de Dios. gloria a Dios. Yo no sé si usted puede decir a eso, pero yo creo que hoy estamos provocando que la presencia de Dios descienda en esta casa de Dios. Amén, gloria a Dios. Y la Biblia me habla de hombres de Dios. La Biblia me habla de siervos de Dios que, si bien es cierto, esperaron años o inclusive décadas antes que las promesas de Dios fueran cumplidas. Podemos aprender de ciertos ejemplos como fue Abraham, Isaac, Jacob, que esperar en Dios es esperar lo mejor. Que esperar en Dios trae recompensa de vida eterna. Amén. Nosotros podemos aún aprender ciertos ejemplos desde el Antiguo Testamento, desde el Pentateuco, la Torá, libro de Génesis, Éxodo, libro de Números, Levítico, Deuteronomio. Podemos hablar de ciertos ejemplos. Inclusive podemos entender que en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo del 9 en adelante, cuando el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí, Moisés subió a la montaña para comparecer con Dios. Pero el pueblo se desesperó. El pueblo se impacientó. Donde realmente Aarón tuvo que tirar un becerro de oro para que la adorara. Debido a esta situación, Jehová dijo que iba a abandonar al pueblo, pero que iba a mandar un ángel para que alumbrara el camino. Gloria a Dios. Debido a estas circunstancias, Moisés asustó y dijo: si tu presencia no va conmigo, no saque de aquí. Dando a entender que la presencia de Dios tiene que permanecer en esta casa. Amén. Dando a entender que la presencia de Dios tiene que permanecer en tu familia. Dando a entender que la presencia de Dios tiene que permanecer en tus hijos, en tu familia, en tus seres queridos. Porque si estamos predicando este evangelio es porque grandes cosas se aproximan, y solamente los que estamos lavados por la sangre de Jesucristo vamos a partir. No va a partir aquella persona que no se quiere comprometer con la gloria de Dios. No va a partir aquella persona que solamente pone excusas. Va a partir aquella persona que verdaderamente hace la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo, la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Dios. Y es importante poder entender esto, porque bajo esta breve introducción, el tema de esta noche es: tu paciencia trae respuesta. Así que yo quiero que agarre a su hermano que está a su lado, porque hoy usted me va a ayudar a predicar. Yo no voy a predicar solo, usted me va a ayudar a predicar. Yo quiero que le digas a tu hermano que está a tu lado: vamos con confianza. Si no conoces mis virtudes, vamos a tener con confianza. Si no conoces mis virtudes, a ver, con confianza, como que tu mano puede pasar de cuadro. Si no conoces mis virtudes, Si no conoces mis virtudes, tampoco tienes derecho a criticar mi a debilidades. criticar. Porque mientras más me criticas, Porque mientras más me criticas, porque mientras más murmuras de mi vida, Dios más me levanta. Porque aprendí a ser paciente. Denle una fuerte alabanza a Dios. Es por eso que el libro de Salmos, capítulo 40, versículo 1, 2 y 3, 4, dice lo siguiente: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Versículo 2: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso puso mis pies sobre.
peña y enderezó mis pasos. Versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no miran a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Es importante poder entender esto, amada iglesia, porque una de las cosas que yo pude entender es que detrás de la obediencia está tu bendición. Amén. Pero para que poder recibir esa bendición es importante ser pacientes. Amén. Ahora, ¿qué es la paciencia? Si bien es cierto, la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. En otros diccionarios refieren que la paciencia es la calma o la tranquilidad para esperar. Mientras que un diccionario hispanoamericano dice lo siguiente, que la paciencia es la virtud por la cual se sabe sufrir y tolerar los infortunios y adversidades con fortaleza, sin lamentarse. También significa ser capaz de esperar con serenidad lo que tarda en llegar. El Salmo 40 es un salmo extremadamente revelador, que creo que lo que muchos estamos aquí estamos atravesando. Si bien es cierto, el salmista David era una persona acostumbrada a ver la gloria de Dios y a ver los cielos abiertos a nuestro favor. Dice la Biblia que el rey David oraba y su bendición llegaba. Dice la Biblia que el rey David clamaba y las puertas de los cielos se abrían. Dice la Biblia que el rey David intercedía y los cielos abiertos se abrían. ¿Por qué? Porque aprendió a ser pacientes. Y es importante saber esto, ¿por qué? Porque la Biblia dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. Amén. El reino de Dios verdaderamente consiste en paz, justicia y poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero el salmista David era una persona acostumbrada a ver la gloria de Dios y a ver los cielos abiertos a su favor. Pero en el Salmo 40 había algo que no estaba acostumbrado el rey David. Dice la Biblia que el rey David oraba y su bendición no llegaba. Dice la Biblia que el rey David clamaba y las puertas de los cielos no se abrían. Dice la Biblia que el rey David hacía silicio y no llegaba ninguna bendición, dando a entender que David no estaba acostumbrado, no entendía qué es lo que pasaba en ese momento. Y es importante poder entender y saber esta, amada iglesia. ¿Por qué? Porque detrás de tu obediencia siempre va a estar tu bendición. El rey David es una persona acostumbrada a ver la gloria de Dios y a ver los cielos abiertos a nuestro favor. Amén. Pero ¿qué es la paciencia? Mientras yo investigaba, pude entender que la paciencia es un fruto del Espíritu, en la cual constantemente le tenemos que pedir a Dios. Amén. La palabra paciencia en el hebreo significa cagua, y la palabra cagua significa ser resistente. Y yo proclamo proféticamente, yo proclamo evangelísticamente que esta casa de oración se va a mantener resistente ante los adversarios o enemigos. Yo proclamo en el nombre de Jesús. Amén, esta gloria a casa de Dios. oración se va a mantener resistente ante la imaginación de sus adversarios, porque ha entendido a tener paciencia y producto de la paciencia ha aprendido a salir victorioso. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es por eso que el mismo rey David dio lo siguiente en el libro de Salmo capítulo 34, versículo 6. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Mientras que en el Salmo capítulo 3, versículo 4 dice lo siguiente: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Pero en el Salmo capítulo 34, versículo 17 dice lo siguiente: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Yo creo firmemente que hoy Dios nos está librando de muchas angustias que estamos pasando con nuestros hijos. Amén. Yo creo firmemente que Dios nos está librando de muchas angustias que muchas veces estamos pasando aún en el propio trabajo. Amén. Yo creo firmemente que Dios nos está librando de muchas angustias
pasando con nuestra propia familia. Solamente mantente íntegro, mantente caminando bajo la perfecta voluntad de Dios. Por eso que el salmista dijo en cierta ocasión, en el libro de Salmo capítulo 24 versículo 7: una cosa te he mandado a Jehová, y esa buscaré, de habitar todos los días en la casa de mi Padre y contemplar su eterna hermosura. Lo que David estaba tratando de decir, que mejor era un Dios atrios que mil fuera de ella. Que es lo que te vengo a decir, amada iglesia, que mejor es un día en la presencia de Jehová que mil fuera de ella. ¿Sabe por qué? Porque a través de la casa se van los problemas, a través de la casa se van las angustias, a través de la casa se van las aflicciones, a través de la casa se van las emociones, a través de la casa encontramos paz y gozo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Es por eso que en Hebreos capítulo 6 versículo 14 y 15 dice lo siguiente: diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Yo siempre he podido entender esto, amada iglesia, que el código de la eternidad está ligado a una promesa. Pero para poder alcanzar esa promesa es importante que el ser humano aprenda a pasar el proceso de Dios. Amén, gloria a Dios. Y para poder pasar el proceso de Dios es importante ser paciente. Porque aquella persona que es paciente es aquella persona que verdaderamente ha pasado el dolor. Así que agarra tu mano que está a tu lado y dice: el dolor, vamos, agarra tu mano que está a tu lado. El dolor me visitó, pero no se queda conmigo. Vamos, dile con fuerza. El dolor me visitó, pero no se queda conmigo. El dolor solamente es una escala, pastora Mercedes. Amén, gloria a Dios. Para no llevarme a otro mayor peso de gloria. Y cuando yo pase esa etapa, seré más fuerte y seré más resistente. Amén. Que lo que no podía lograr, ahora lo voy a poder lograr. Amén, gloria a Dios. Que lo que no sabía cómo se hacía, ahora sé cómo se hace. Que lo que no sabía cómo poder superarlo, ahora voy a saber cómo poder superarlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios escoge a personas capacitadas. Dios capacita a los elegidos. Y usted es un elegido por parte de Dios. Usted es un sacerdocio por parte de Dios. Usted es un santo por parte de Dios. Para que anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Somos luz en medio de las tinieblas. Somos luz en medio de tu trabajo. Eres luz en medio de la universidad. Eres luz en medio de cualquier parte donde te encuentres. ¿Por qué? Porque yo he podido entender algo muy importante. Que hoy en día ser luz es fácil ser luz cuando hay un pueblo que alaba a Dios. Amén, gloria a Dios. Hoy en día es ser fácil ser luz cuando hay un pueblo que profesa la misma fe. Amén. Hoy en día es realmente fácil ser luz cuando hay un pueblo que realmente se mete en intimidad con Dios. Gloria a Dios. Cuando el exitoso es ser luz en medio de las tinieblas. Gloria a Dios. Por eso que la Biblia dice en el libro de Salmo capítulo 115 versículo 5 que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Es decir, que la palabra de Dios no solamente tiene que iluminar nuestra mente, la palabra de Dios también tiene que iluminar nuestro diario caminar. Amén, gloria a Por Dios. eso que la palabra de Dios la tenemos que estar atada como un fuego y como un callarín, porque es la palabra verdaderamente la que te va a hacer libre. Amén. Somos libres en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Somos libres en Cristo Jesús. Somos libres en Cristo Jesús para alabarlo, adorarlo, para glorificar su santo y bendito y eterno nombre. Hay una hermosa presencia de Dios, donde la misma unción está quebrantando todo yugo, donde la misma unción está quebrantando toda atadura, donde la misma unción está quebrantando toda ligadura, la misma unción está pudriendo todo yugo. Amén, gloria a Dios. Hay una hermosa presencia de Dios. Hay una hermosa presencia de Dios. A la presencia de Dios tiembla toda la tierra. Amén. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo para alabarlo, para adorarlo, para glorificar su santo y bendito y eterno nombre. Creo fielmente que somos propósito en Dios. Nosotros no somos
casualidad. Nosotros somos propósito, pastora. Y es importante poder entender esto. ¿Saben por qué? Porque la palabra propósito se repite muchas veces en el Antiguo Testamento. Pero lo que más me llama la atención es que cuando yo cojo esta palabra y la traduzco en el hebreo, significa mishpat. Y la palabra mishpat se repite muchas veces en el Antiguo Testamento. Pero lo que más me llama la atención es que esta palabra habla para tratar de hablar acerca de directrices, para tratar de hablar leyes que Dios tenía para el pueblo. Amén. Pero la palabra mishpat significa decisión y significa sentencia. Gloria a Dios. Y yo proclamo proféticamente en esta poderosa noche, yo proclamo evangelísticamente en esta poderosa noche, que somos sentenciados para hacer siempre lo bueno, aunque nadie lo esté viendo. Somos sentenciados para hacer siempre lo bueno, aunque nadie nos esté viendo. Somos sentenciados para hacer siempre lo bueno, aunque nadie nos esté viendo. Somos sentenciados para hacer siempre lo bueno, aunque nadie nos esté viendo. Pero es importante ser pacientes. Amén. Gloria a Dios. El número 40 en la Biblia significa tres cosas. Significa formación, significa prueba y significa paciencia. Y en el libro de Hechos, cuando Moisés pasó 40 años en el desierto para que esa zarza le sea revelada, tuvo que pasar 40 años en el desierto. Específicamente 40 años, para que esa zarza se le sea revelada como una llama de fuego. Amén. Es decir, que muchas veces Dios va a querer a que pasemos por el desierto para escuchar la voz de Dios. Gloria a Dios. Muchas veces Dios quiere que pases por el desierto. ¿Para qué? Para formar tu carácter, para quitarte lo malo y aumentarte lo bueno. Amén. El desierto realmente te ayuda para sacarte lo malo y aumentarte lo bueno. Es por eso que lamentablemente va a haber mucha gente que te va a decir que ese ministerio no va a progresar, que esa adoradora no sabe cantar, que ese predicador no sabe llevar el mensaje. Y ellos creerán que te dan la muerte cuando Dios te da vida. Gloria a Dios. Lo que ellos no saben es que tú ya pasaste por el desierto. Santo. Y como quiera, esa zarza se te va a hacer revelada a tu mundo. Amén. Gloria a Dios. Denle una fuerte alabanza. Luego, como dice, Señor Padre. Y lo contrario de la paciencia es la impaciencia. ¿Y qué es la impaciencia? La impaciencia se califica como impaciente a quien carece de paciencia. Esto quiere decir que la persona impaciente no tiene la capacidad de esperar algo sin ponerse nerviosa, ni la facultad de realizar acciones minuciosas o complejas que requieren de calma. En otras versiones, en otros diccionarios, más que todo hispanoamericano, se dice que la impaciencia son realmente complicaciones, son realmente decisiones en las cuales terminan en grandes aflicciones. Es por eso que yo pude entender que toda persona impaciente por las cosas materiales, tarde o temprano, salir de la perfecta voluntad. Amén. Gloria a Dios. El problema hoy en día, amada iglesia, amado mío que me está escuchando, es que muchas veces todo lo queremos rápido. Amén. Todo lo queremos instantáneo. Todo lo queremos inmediato. Hoy en día vemos, como dice ese refrán, setas rápidas. Vemos hoy en día el espagueti rápido, vemos el café instantáneo, que es algo rápido. Quiero ser rico, me saco la lotería, es algo rápido. Todo lo queremos rápido. Cuando hay que saber, y entender que muchas veces queremos tratar de aplicar estas cosas en las cosas de Dios. Amén. Cuando hay que saber que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Cuando hay que saber que nuestros caminos no son los caminos de Dios. Pero hay que ser pacientes en medio de la prueba.
hay que ser pacientes en medio del proceso que muchas veces pasamos a diario. Por eso que la Biblia dice, en de Santiago capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación y cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida a quienes haya resistido y le ama. Amén. Yo creo firmemente que estamos resistiendo esa prueba. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que estamos resistiendo esa prueba por encima de la adversidad que muchas veces estamos pasando en el trabajo. Yo creo firmemente que estamos realmente resistiendo esa prueba por encima de los problemas que muchas veces pasamos en la vida diaria. Amén, gloria a Dios. Pero hay que aprender a ser pacientes. Amén. Porque el valor de la paciencia es entender que el dolor es temporal, pero la recompensa es eterna. Gloria a Dios. El valor de la paciencia es entender que el dolor es temporal, pero la recompensa es eterna. Amén. Gloria a Dios. Denle una fuerte alabanza a Dios. Gloria a Dios. Ahora, toda persona que es paciente tiene discernimiento. ¿Y qué es el discernimiento? Bueno, el discernimiento es el arte de establecer y saber comprender lo que es de Dios y lo que es fuego extraño. Cuando alguien no tiene discernimiento, está totalmente desactivado de lo que verdaderamente Dios quiere. Es por eso que yo pude entender hoy en día que no todo el que predica es cristiano. Amén. No todo el que profetiza es cristiano. No todo el que habla en lengua es cristiano. Hoy en día hay que pedir a Dios el don de discernimiento para saber lo que es fuego de Dios y lo que es fuego extraño. ¿Saben Amén. por qué? Porque la Biblia dice en Proverbios capítulo 28, versículo 13, que todo aquel que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Gloria a y yo creo Dios. que la misericordia de Dios está en esta casa. Gloria a La Dios. misericordia de Dios está en esta iglesia. La misericordia de Dios está en esta casa de oración y puerta del cielo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto una fuerte alabanza a Dios? Gloria a Dios. Toda persona que es paciente tiene que aprender a pasar el proceso de Dios. Y mientras yo investigaba, pude entender que en el diccionario Jerusalén significa administración de justicia. En el diccionario español significa acción de ir hacia adelante. Mientras que en el diccionario hispanoamericano significa una serie o secuencia de hechos que siguen o forman un patrón lógico reconocible que se repite lo suficiente como para que se lo pueda observar una y otra vez y que conducen hacia alguna meta o resultado. Yo creo firmemente que vendrán resultados favorables para esta casa. Yo creo que vendrán resultados favorables para esta iglesia. Pero es importante que te mantengas íntegro. Es importante que aprendas a ser pacientes ante cualquier adversidad de la vida. Somos pacientes con nuestros hijos. Somos pacientes con nuestra esposa. Somos pacientes con nuestro esposo. Somos pacientes aún en el trabajo que nos estamos desarrollando. Realmente somos pacientes. ¿Saben? Esto es tan importante poder saberlo. ¿Saben por qué? Porque yo pude entender que Jesús tenía dos tipos de público. Jesús tenía un público que lo seguía y otro público que lo perseguía. Amén. Así que no te sorprendas porque va a haber mucha gente que te va a seguir por tus frutos dignos de arrepentimiento. No te sorprendas porque va a haber mucha gente que te va a seguir por tu forma de hablar. No te sorprendas porque va a haber mucha gente que te va a seguir porque eres paciente. No te sorprendas porque va a haber mucha gente que te va a seguir porque sabes expresarte bien de la palabra. Pero lamentablemente, Pastor Anastasio, va a haber otro tipo de gente que te va a perseguir. Para decirte que él no sabe predicar, para decirte que él no va a prosperar, para decirte que él no se va a levantar. Y ellos van a esperar tu muerte cuando Dios te da vida. Amén, gloria a Es Dios. Amén, por eso gloria a que Dios. nosotros no somos de lo que nosotros sabemos.
Nosotros somos las personas que estamos acostumbradas a ver la gloria de Dios y a ver los cielos abiertos a nuestro favor. Amén, gloria a Hay Dios. cielos abiertos en esta casa, hay cielos abiertos en nuestra familia, hay cielos abiertos en nuestros hijos, hay cielos abiertos que se mantendrán a nuestro favor. Cuanto a una fuerte alabanza a Dios. Gloria a Dios. Porque aquel que es paciente se constituye en un verdadero instrumento en manos de Dios. Aquel que es paciente se constituye en un instrumento en manos de Dios. Ahora, el rey David, no por ser siendo especial, recibió bendiciones especiales, ¿no? ¿Saben por qué? Porque el rey David fue honrado por los propios hombres, dando a entender que cuando nosotros honramos a Dios primero sobre todas las cosas, el hombre nos va a honrar a nosotros. El rey David tomó la decisión de esperar pacientemente y producto de ello tuvo la aprobación y la gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Denle una fuerte alabanza a Dios. Amén. El rey David obedeció en esperar pacientemente en el Señor. Amén. Y producto de ello tuvo la aprobación y tuvo el resultado favorable a su favor. Ahora, es importante poder entender esto. ¿Por qué razón? Porque para ser pacientes hay que pasar por el proceso de Dios. Y aquí yo tengo un gráfico donde vemos la materia prima, aún de que la tela al momento de elaborarse se transforma en vestidos. Vemos aún incluso acerca de lo que es los árboles, pasan por un proceso, pasan por un determinado tiempo. Eso solamente se transforma en madera, y esa madera al momento de la fabricación podemos encontrar como producto final lo que son escritorios, sillas. Es decir, que toda paciencia va a requerir de un proceso. Ahora, hay 5 principios en medio del proceso. Primer principio, pedirle con fe a Dios que me libere. Segundo principio, no mencionar el pasado a menos que sea para un testimonio o edificación. Deje de mencionar el problema que tanto le agobia, en vez de darle gloria al problema, dele gloria a Dios. Amén. Mantener una adoración en tus labios evita desanimarte en medio del desierto. Amén. Y quinto, no permitas que tus emociones te guíen en el desierto, sino la voz de Dios. La voz de Dios tiene que guiarnos en cualquier parte que nos encontremos. La voz de Dios tiene que guiarte en tu trabajo. La voz de Dios tiene que guiarte en tu empresa. La voz de Dios tiene que guiarte en tu negocio. La voz de Dios tiene que guiarte en cualquier parte donde estás realizando el proyecto. Gloria a Dios. Aquella persona que es paciente verdaderamente ha aprendido a diferenciar lo que es conocer a Dios y lo que es tener una intimidad con Dios. Y es importante poder entender esto en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque el conocer a Dios implica a tener un conocimiento intelectual, donde muchas veces el pueblo evangélico ha reducido este término y lo mal interpretado, y ha reducido este término que con solamente repetir ciertos mensajes bíblicos o memorizar ciertas palabras bíblicas pensamos que es el aspecto central del conocer a Dios, cuando la intimidad con Dios va mucho más que eso. Amén. La intimidad con Dios va mucho más que un aspecto central. La intimidad con Dios va mucho más que un aspecto cognitivo. La intimidad con Dios va mucho más que un aspecto intelectual. La intimidad con Dios verdaderamente es donde opera profundamente nuestro amado Espíritu Santo. Es ver lo que Dios hace, es escuchar lo que Dios dice y moverse en la esfera de lo milagroso. ¿Cuántos dan una fuerte alabanza a Dios? Gloria a Dios. Es por eso que muchas veces Dios quiere tomar tu dolor para transformarlo en fortaleza. Es por eso que la Biblia dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
Fortalece, amén. Pero eso no queda ahí, ¿saben por qué? Porque muchas veces Dios quiere utilizar nuestra debilidad. ¿Para qué? Para transformarnos en una herramienta. Y es ahí donde Dios quiere utilizar esa herramienta, donde se abrirán muchas puertas. Yo creo que se abrirán muchas puertas en tu familia. Hay puertas que se están abriendo en tus hijos. Hay puertas a tu favor que se están abriendo en tu negocio. Hay puertas que se están abriendo a tu favor. Solamente resiste, mantente en pie de guerra. No te rindas. Dios está contigo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén, gloria a Dios. Denle una fuerte alabanza a Dios. ¿Cuán importante es poder entender esto, amada iglesia? Es importante entender que hay dos tipos de padecimiento. Un padecimiento a causa de Cristo y un padecimiento a causa de que muchas veces somos impacientes. Y usted me preguntará, ¿cuál es más importante? Pues sí, el más importante es el padecimiento por causa de Cristo. Porque cuando nosotros padecimos por causa de Cristo, estamos tomando la cruz, estamos siguiendo al Maestro, estamos siguiendo al Mesías. Tomar la cruz nos va a demandar de tres parámetros muy importantes. Nos va a demandar de amor para perdonar y soportar. Nos va a demandar de perdón y nos va a demandar de exigencia con nosotros mismos. ¿Para qué? Para seguir predicando esta palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es por eso que la Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 39, versículo 19, que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Nosotros somos de los que tenemos fe para preservar el alma. Amén. Y la palabra preservar significa cuidar, significa resguardar anticipadamente. Cuán importante es que el ser humano aprenda a cuidar el alma. Amén. Pero por eso es importante revestirnos con la fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De hecho, la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 29, dichosos los que no ven, mas sin embargo, creyeron. Amén. La palabra fe viene de la raíz griega pistis, en la cual significa creer confiadamente, estar persuadido firmemente de la verdad que es Cristo. Y yo proclamo proféticamente que esta iglesia se mantendrá persuadida firmemente a la luz de Cristo. Yo proclamo proféticamente, evangelísticamente, que esta iglesia se mantendrá persuadida firmemente a la verdad que nuestro amado Señor Jesucristo. Yo no sé cuántos pueden decir esa palabra, yo no sé cuántos pueden decir amén a esa promesa, pero yo creo que esta iglesia se mantendrá firme en la roca. Amén.